Entonces, vamos con la pregunta número 60 y tenemos las siguientes opciones. Tenemos la A, la B, la C y la D. Entonces dice, el resumen no es fiel a los contenidos centrales del texto, o sea, que no hace parte o ni siquiera se acerca a lo que dice el texto. El resumen coge o recoge con precisión las ideas principales del texto, es decir, que en este caso aquí está diciendo no hace parte o no se acerca y aquí dice que sí se acerca. El resumen se concentra en detalles innecesarios, entonces detalles innecesarios lo vamos a tener por ahí. Y la D dice, el resumen refleja la estrategia argumentativa seguida por el autor. Y entonces la estrategia argumentativa es cómo construyó el autor el texto y lo que fuera. Listo. Entonces la pregunta de la pregunta número 60 dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el anterior resumen? Y entonces, acordándonos de la lectura de ayer, sabíamos que en este caso pues él hablaba de Vladimir Nabokov, un escritor ruso, y que le habían hecho una entrevista, y luego que decía que él pensaba que los escritores eran grandes entrevistados, bueno, y que luego pues se dio cuenta de que no siempre, porque es distinto ser entrevistado que ser escritor, y que finalmente pues se da cuenta que se requiere cierto tipo de inteligencia para hablar y para saber, digamos, comunicar las cosas y que no es lo mismo escribir que hablar porque al momento de escribir pues se tiene un poco más de tiempo para pensar lo que se dice, mientras que para hablar, cuando se habla o cuando se dice algo, muy comúnmente se dice de forma literal y adicional a ello se dice casi que de forma instantánea. Entonces, el siguiente resumen dice así: el autor introduce el tema sobre la relación entre la lectura y la capacidad de hablar. Entonces la introducción del tema, que es la lectura y la capacidad de hablar, de un escritor presentando con detalles el caso de Nabokov. Eso es lo que nos está diciendo acá, porque justamente por aquí nos dice Vladimir Nabokov y Nabokov. Listo. Autor de Lolita. En el segundo párrafo expone su posición y hace referencia a un escritor, Hazlitt, con el fin de mostrar un punto de vista distinto y generar un debate. Listo. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo él pensaba que Nabokov entonces lo había decepcionado y lo que fuera, pero luego se da cuenta de que en este caso eh, hay un escritor que comenta que el más tímido de todos los escritores comentaba que no veía porque un autor está obligado a hablar mal de lo que está obligado a bailar o a lo que fuera. Listo. A continuación desarrolla su argumento de defensa de su tesis y entonces la defensa de la tesis se da acá, la defensa de su argumento. ¿Por qué justamente acá? Porque si te das cuenta dice, creo que tienes razón, como la mayoría de los escritores parezco ser más inteligente cuando escribo. ¿Y dónde está la tesis? Aparentar ser más inteligente cuando se escribe que cuando se habla, que cuando se está en silencio o lo que fuera expresando opiniones que nunca habían pronunciado en una conversación. Listo. Por último, presenta al final del texto la conclusión de que se sigue su argumento y que ilustra con una cita de Poe, Edgar Allan Poe, por acá está, y finalmente sobre Montaigne. Y dice acá que en este caso ilustra con una cita de Poe sobre el trabajo de Montaigne. Y efectivamente. Entonces, ahora, el resumen no es fiel a los contenidos centrales del texto, no sería la A, por eso quitamos la A. Y ahora podríamos quitar la C también, que dice que se centra en detalles innecesarios, porque en este caso nos damos cuenta de que o es la B o es la D. El resumen que recoge con precisión las ideas principales del autor, ideas principales, o en este caso el resumen refleja la estrategia argumentativa seguida por el autor. Y la respuesta a esta pregunta es la D. ¿Por qué es la D? Es la D porque si yo dijera que el resumen recoge con precisión las ideas principales, pues diría como Montaigne dice esto, luego Nabokov dice esto y luego se dice esto otro y ahí sí sería recoger con precisión las ideas principales. Pero la estrategia argumentativa te está diciendo trae a Nabokov, luego trae a esto otro y entonces te está diciendo como si fuera el paso a paso y si te diste cuenta ahorita que te lo estaba leyendo y lo estábamos viendo así por encima, nos damos cuenta que era una estrategia argumentativa. Cómo presenta la idea,
cómo la introduce, luego cómo la defiende, luego cómo etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la respuesta en este caso sería la D. ¿Listo? Por eso la respuesta para esta pregunta sería la D. Listo. Entonces voy a dejar de que porfa leas tú este texto que está acá. eh, Mientras yo te escucho, porfa. Ayúdame. Ok, dice, es un escrito. Margarita, perdón, Margarita. Margarita Rosa de Francisco anuncia su intención de estudiar filosofía. Espera que los maestros le ayuden a comprender a varios filósofos, encabezados por el filósofo alemán Martin Heidegger. Estamos en el mismo grupo. Margarita, cuando leí, ¿qué? Cuando leí eso recordé al gran físico Richard Feynman, quien escribió uno de los mejores textos para la enseñanza de la física. Se quejaba de que uno de los dos capítulos le salió poco claro. Debe ser que no lo entendí bien. Como buen maestro, reconocía que si no lo entendían los estudiantes, el culpable era él. Hace un tiempo me pusieron a coordinar un foro de filósofos. Uno de ellos citó a Heidegger, diciendo algo como, no por estar más cerca es más corta la distancia. Cuando terminó el foro, hice una encuesta sobre el significado de la cita. No hubo dos interpretaciones iguales, pero todas eran muy ingeniosas. Concluí que nadie explicaba lo que había dicho Heidegger, sino que cada uno inventaba lo que le parecía debía haber dicho. El método perfecto para no equivocarse es ser tan oscuro que no se entiende, sino que se interpreta. Luego descubrí que no estaba solo. Los filósofos más serios del siglo XX lo tenían en muy poca autoestima. Bertrand Russell ni siquiera lo menciona en su Historia de la filosofía occidental. Karl Popper lo llama directamente estafador y pide a los filósofos que se abstengan a citarlo. Hay otro aspecto en su personalidad que me parece bastante significativo. En 1927 dedicó su libro Ser y Tiempo a su amado maestro, Edmund Husserl, figura dominante de la filosofía alemana. Pero Husserl era judío, y cuando en 1933 los nazis nombraron a Heidegger rector de la Universidad de Friburgo, lo expulsó y le negó el derecho de consultar la biblioteca. Hay quienes dicen que su filosofía y su apoyo al nazismo son dos cosas totalmente independientes, difícil de sustentar. Yo puedo imaginar a un artista, a un poeta, hasta un científico, pero sean muy buenos en su campo y terriblemente equivocados en su análisis político. Pero un filósofo se supone que nos enseña a pensar. Curiosamente, hola, hola, espérame. Sí, hola, 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 hola. Ahí está. Entonces mira que curiosamente, yo no lo digo por nada, para mí fue el hecho más honorable y todo lo posible. Siempre voy a estar agradecido con Margarita Rosa de Francisco, porque cuando ella anuncia por allá en el 2021, no recuerdo si es 2021 o 2020, creo que tiene que ser 2020, que es en pandemia, es como en agosto o por ahí, que ella va a estudiar filosofía. En ese momento yo tenía, ¿cuántos años? ¿17 o 18? Creo que 18, si no estoy mal.
o 17, pues por ahí, bastante todavía como pensativo sobre la vida. Cuando ella dice que quiere estudiar filosofía, yo dije, bueno, qué bueno, o sea, estudiar filosofía. Pero nunca lo vi como una forma de pensar realmente por qué quería hacerlo. Y cuando empecé a pensar por qué ella, alguien como ella, quería estudiar filosofía, me di cuenta de que era un ser humano común y corriente como cualquier otra persona. Y entonces de repente un día alguien me dice, mire, váyase con tal persona, es una persona que en ese momento ayudaba con el tema de estudio, porque es del gobierno y demás. Entonces, pues yo nunca he sido partidario de las ideologías, pero en ese momento, curiosamente, cuando me acerqué a esa persona, fue tan extraño y tan raro. Yo sentí que quería estudiar filosofía, pero que quería, o sea, no era una necesidad, era que quería, o sea, que sí o sí. Y pues a día de hoy, después de todo ese acontecimiento, 5 años después, me encuentro aquí finalizando la carrera de filosofía. O sea, llevo casi 5 años metido en el tema de estudiar filosofía desde los 18 años, tengo 23. Y precisamente porque Margarita Rosa de Francisco anunció su intención de estudiar filosofía un día dije, bueno, yo también quiero estudiar. Y mira, después de esos 5 años, y es bastante curioso porque con ella me pude reunir varias veces a hablar, escucharla, y de repente no sé si sabes quién es, si no sabes quién es la puedes buscar en internet. Eh, Me di cuenta de que los seres humanos somos tan acercados o sea, somos tan cerca y tan lejos de todo, que finalmente la filosofía, o sea, a día de hoy, después de ya estar casi a puertas de la titulación, te puedo decir que es una de las cosas maravillosas que uno tiene como ser humano, aunque no sea para hacerlo como profesional. Claro que yo voy a recibir el título como profesional, pero es algo que todo mundo debería de leer. Y hay muchos filósofos, hay muchas ideas, hay muchas cosas. Ahorita te muestro algo también para que lo puedas ver. Pero bueno, entonces en este caso, Margarita anuncia, bla, bla, bla. Listo, vámonos con la pregunta número 61 que dice así. Considere el fragmento del texto. Hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo. ¿Qué función cumple esta frase anterior? Presentar la introducción del texto, el tema central. Entonces acuérdate que es diferente la introducción que el tema central. Introduce un argumento en contra de la tesis o introduce un argumento a favor de la tesis. Entonces vamos a ver si es la introducción o es el tema central o es la tesis, es un argumento que está a favor o es un argumento que está en contra. Y entonces nos vamos por acá. En un escrito, Margarita Rosa de Francisco anuncia su intención de estudiar filosofía. Espera que los maestros le ayuden a comprender a varios filósofos encabezados por el filósofo alemán Martin Heidegger. Estamos en el mismo grupo, Margarita. Cuando leí eso, recordé al gran físico Richard Feynman, quien escribió uno de los mejores textos para enseñanza de la física. Se quejaba de que uno de los capítulos le salió poco claro. Debe ser que no lo entendió bien. Como todo buen profesor, reconocía que si no lo entendían sus estudiantes era culpa de él. Hace un tiempo le pusieron a coordinar un foro de filósofos, en uno de ellos citó a Heidegger diciendo algo como, no por estar más cerca, espérame, acá está, no por estar más cerca es más corta la distancia. Cuando terminó el foro hizo una encuesta sobre el significado de la cita. No hubo dos interpretaciones iguales. No hubo. Todas eran muy ingeniosas. Concluí que nadie explicaba lo que decía o lo que había dicho Heidegger, sino que cada uno inventaba lo que le parecía debía haber dicho. El método perfecto para no equivocarse es tan oscuro que no entiende o no entiende, sino que se interpreta. Luego descubrí que no estaba solo. Los filósofos serios del siglo XX lo tenían en muy poca estima. Russell, por ejemplo, no lo menciona en su historia de la filosofía occidental. Y Popper lo llama directamente estafador y pide a los filósofos que se abstengan de citarlo. Hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo. Viene a aparecer hasta ahora acá. Y entonces, ¿eso qué presenta? La introducción del texto, pues ya te digo que no, no es la introducción. El tema central del texto introduce un argumento en contra de la tesis o un argumento a favor de la tesis.
¿Cuál crees que es la respuesta? Em, uy, la A. ¿Presenta la introducción? No, no, la respuesta no es la A. Porque si fuera la introducción, mira que en este caso la introducción empieza por acá. Pero no, no es la A. Ah, es verdad, verdad. Em, No, la respuesta no es efectivamente la A. Queda la B, la C y la D. em, la D. La C, La D. la D. Es que ¿qué? Se escucha un poquitico lejos, pero creo que dijiste la D. Bueno, en este caso no es presenta el tema central del texto, porque en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo. Entonces ya se habló de su personalidad y lo que fuera. Entonces por ello no se hace ni la introducción ni el tema central. Ahora, presenta un argumento en contra o a favor. Entonces es un argumento. Esto efectivamente es un argumento. Pero es un argumento en qué? ¿En qué sentido y en qué dirección? Entonces si me dice, introduce un argumento en contra de la tesis, es decir, que tiene que ir en contra de lo que se está planteando, o en este caso tiene que ir, digamos, a favor de lo que se está planteando. Resulta y pasa que en este caso, o en específico en este caso, se habla de Heidegger. Heidegger, por consideración, es uno de los máximos representados, o sea, es de la máxima representación de la filosofía del siglo XXI, precisamente porque él escribió un libro que se llama Ser y Tiempo, y entonces él dice que, bueno, no sé si tú, espérame, en este caso la respuesta es la D, que dice, introduce un argumento a favor de la tesis porque la tesis precisamente está hablando sobre la vida de Heidegger. Bueno, no la vida de Heidegger como Heidegger hizo esto, sino a un nivel académico. Entonces hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo. Y si se está hablando de la vida académica de Heidegger, en cierta manera, desde la perspectiva de alguien que lo está estudiando, cuando se dice hay otro aspecto de su personalidad que me parece bastante significativo, importante, o digamos podemos cambiar esta palabra significativo por cualquier otro, que hable sobre la relación de lo que es. Entonces cuando yo digo me parece bastante significativo o importante, o que tuviera relación, en este caso tendría que ser un argumento a favor. Listo. Entonces, establecer como una derivación. Entonces, eso se reconoce como una analogía. Una analogía es casos similares, pero en diferentes instancias. Entonces, ¿cuál es la estrategia argumentativa que utiliza el autor del fragmento anterior? Em, creo que utilizan sí, la D. La D. Hace una analogía. No, no hace una analogía porque no está haciendo como una similitud. Si te está diciendo que filósofos como Russell y como Popper, ¿eso a qué hace sentido? Recurren a las figuras de autoridad para su tesis. Y entonces la respuesta sería la C. Recurre a figuras de autoridad para probar su tesis. ¿Por qué figuras de autoridad? Porque en este caso es como que yo te dijera, eh, en la familia voy a decir algo, pero de repente tengo la opinión de mi mamá, tengo la opinión de mi papá y tengo la opinión de mi abuelo. Si mi abuelo está equivocado o mi abuela está equivocada, voy a recurrir a figuras de autoridad. ¿Cuáles son otras figuras de autoridad? En este caso sería mi papá y mi mamá. Entonces, ¿por qué nos trae de ejemplo a Russell y a Popper? No los trae para en este caso probar su tesis.
Hace una lista exhaustiva de ejemplos, realmente ni siquiera hace una lista. Presenta un contraejemplo. No presenta un contraejemplo porque en este caso está presentando dos filósofos que estaban en contra, y presentar un contraejemplo, pues en este caso sería algo que estuviera más allá, o en este caso que estuviera contrario a lo que se expone. Pues por eso la respuesta no sería la A, la respuesta sería la C. Y la 63, expresar una relación causa y efecto. A genera B, una oposición entre dos ideas. A distinta de B, una hipótesis. A puede ser B, o una síntesis. A es B menor. Y entonces nos dice, ¿qué función cumple el conector lógico pero? El pero. En 1927 dedicó su libro Ser y Tiempo a su amado maestro Edmund Husserl, figura dominante durante la filosofía alemana. Pero Husserl, que era judío, y cuando en 1933 los nazis nombraron a Heidegger rector de la Universidad de Friburgo, lo expulsó y hasta le negó el derecho a la consulta de la biblioteca. Pero Husserl, que era judío, es una relación causa y efecto, una oposición, una síntesis, una hipótesis. ¿Qué será? Em, la A. Y entonces acabas de caer en una estrategia argumentativa de mentira. ¿Por qué? Esto es muy común que suceda, no te preocupes. Porque la A te está diciendo causa y efecto. Y entonces uno diría, claro, profe, eso es una relación causa y efecto. Pero mira que si fuera causa y efecto, es como que yo te dijera el siguiente ejemplo. Yo salí a jugar fútbol, o sea, salí y en el partido me golpearon y me lesionaron. ¿Por qué me lesionaron? Porque salí para jugar fútbol. Pues cuando tú hablas de una causa y un efecto, te está diciendo, sucedió algo, y como eso sucedió, es derivado de algo que estaba antes. A esto se le conoce como causa y a esto se le conoce como efecto. Por ejemplo, otro ejemplo de causa y efecto. Uno sencillo. Si yo no estudio, ¿cuál va a ser el efecto de no estudiar? Pues probablemente perder el examen. Y entonces el efecto es derivado de la causa. ¿Por qué? ¿Por qué saqué cero en el examen? Pues porque no estudié. Y si no estudié, ¿qué puedo esperar? Sacar cero en el examen. Y si te das cuenta, esta estrategia argumentativa pareciera tan evidente con este fragmento que dice, en 1927 dedicó su libro Ser y Tiempo a su amado maestro Edmund Husserl, figura dominante durante la filosofía alemana, o de la filosofía alemana. Pero mira que aquí dice, dedicó su libro, o sea, le dedicó su libro. Pero Husserl, que era judío, y cuando en 1933, mira que estamos hablando de 27 al 33, estamos hablando de casi 7 años de diferencia, los nazis nombraron a Heidegger como rector de la universidad, lo expulsó y hasta le negó el derecho a consultar la biblioteca. Y entonces, el pero, ¿dónde está? El pero, mira dónde viene a estar el pero. Pero Husserl, que era judío, si decir que era judío era una causa y un efecto, era acá. Eras judío, entonces lo expulso y le niego el derecho a la biblioteca. Pero mira que antes de esto, el pero está haciendo una contraposición del argumento que es este de acá, que en 1927 dedicó su libro Ser y Tiempo. Que le haya dedicado su libro es una causa, no es una causa. ¿Por qué no es una causa? Porque le dedicó simplemente el libro, o sea, es una acción que hizo. Ser judío sí podría ser una causa porque en ese momento ser judío era negarle el derecho a la biblioteca y expulsarlo. Pero que le haya dedicado su libro no genera una causa y un efecto. Porque yo no puedo decir, te dediqué el libro y luego te expulso. No, pero es que porque te dediqué el libro te expulsé. No, es que lo expulsó porque era judío, no porque le haya dedicado el libro. Entonces por eso la respuesta no es la A. ¿Y cuál sería entonces? La B. ¿La D?
La B. La de una síntesis. No, profe, la B. Ah, ya, 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 ya. Es que, como te digo, se escucha D, B similar. Entonces, tampoco es expresar una síntesis, porque una síntesis es como una especie de resumen. Cuando a ti te dicen, haz una síntesis del siguiente texto, entonces haces un resumen. ¿Listo? Pero no, no sería la D. Sé que dijiste la B, no te preocupes. Una hipótesis. Que le haya dedicado el libro, ¿es posible que en este caso lo haya expulsado? No, ya sabemos que era ser judío, entonces por eso no sería la C. La respuesta sería la B. Una oposición entre dos ideas. ¿Por qué una oposición? Porque estaba diciendo, le dedicó su libro, pero luego le negó el derecho. Ahí sí sería una oposición. Causa y efecto es una derivación, oposición es algo contrario. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo para este tipo de estrategias argumentativas. ¿Por qué? Porque la causa y efecto constantemente tú la vas a tener que ir contrastando, precisamente porque el IPC es bastante tedioso en ese sentido. Pero no, en este caso, la respuesta efectivamente es la B, la B, la B, la B, la B, que nos habla sobre oposición. El pero es una oposición. Le dijo su libro, pero luego le negó el derecho. Y es una oposición entre dos ideas, que le haya dedicado el libro y que le haya negado el derecho. Listo. Entonces dice así la siguiente. Responda a las preguntas 64, 65 y 66 del siguiente contexto. Ahora dice así. Pregunta número 64. La pregunta número 64 nos dice que el matrimonio es muy reciente, que los padres de Ryu estaban felices por la unión, que el matrimonio de Ryu no era aceptado por su familia o que la sociedad japonesa tiene prácticas convencionales. ¿Qué debe agregarse a este resumen para que sea completo? Considere el siguiente resumen del texto. El texto relata el matrimonio entre una persona Ryu y un holograma Emi. Este tipo de matrimonios son inusuales. ¿Qué debe agregarse para que el resumen esté completo? Que el matrimonio es muy reciente, que los padres de Ryuk están felices, que el matrimonio no es aceptado por su familia o que la sociedad japonesa tiene prácticas convencionales. Vamos a leer el texto y dice de la siguiente manera. Me casé con un holograma, el difícil de entender, pero debería de ser respetado. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y amor. Fue de manera menos convencional posible. Incluso en un país poco convencional como Japón, se enamoró de Emi Miku, un holograma. La esposa de Kondo es conocida como la primera estrella virtual japonesa. Nació en 2007 dentro de un software sintetizador llamado Vocaloid y dice que este programa escribe las canciones y ella las canta. Y entonces dice en este caso, es una auténtica estrella de pop, ya que sus videos tienen millones de vistas en YouTube y cantando con Lady Gaga, con estrellas japonesas, etcétera, etcétera, y estuvo en el show de David Letterman en Estados Unidos. Pese a su verdadera popularidad, Emi Miku no es real, es un software. Yo puedo comprarla, tú puedes comprarla, sin embargo, Ryu Kondo fue un paso más allá y la compró y se casó con ella. Ryu Kondo, claro, lo siguiente, la boda fue el 4 de noviembre de 2018, costó 2 millones de yenes y hubo 40 personas invitadas. Cuando la gente nos aplaudió, una voz terminada la ceremonia, me emocioné y sentí que realmente estaba contrayendo matrimonio. Soy una persona muy feliz, me imagino que ella también lo es. Vivo el matrimonio como cualquier persona normal. Nos fuimos de luna de miel y la llevé en forma de muñeca. Es la misma con la que duermo. Mi familia no lo acepta o no acepta este tipo de matrimonio y no asistió a la ceremonia. Le he hablado mucho a Airi Tari, mi madre, acerca de Emi. He intentado explicarle todo acerca de esta relación, acerca del amor que yo siento por Emi, pero ella no logra entenderlo. Y entonces la 64, ¿qué le haría falta para que se resumiera todo el contexto de Emimiku? Emimiku, ¿qué crees que le falta? Eh,
O sea, ¿qué le falta? O digo la respuesta, o sea, literal. La respuesta, la opción de respuesta. Que el matrimonio de Ryu no es aceptado por su familia. No es aceptado por su familia. A ver, espérame. Sí, la respuesta es la C. Ujú. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mamá no lo entiende, etcétera, etcétera. Pero, a ver si encuentro, quería ver si lo podíamos buscar. A ver, BBC Mundo. Es que no aparece. No aparece, eso no aparece. No aparece la que habla, pero bueno, miremos este. Parece una boda tradicional, pero no. Entonces, continuemos. Entonces la respuesta es que no es aceptado por su familia. Listo. Pasemos a la pregunta número 65 y dice que su esposa ha sido fiel, está casado, que su esposa tiene emociones o que Ryu Kondo es una persona. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa un supuesto de Ryu? Ryu Kondo afirma lo siguiente: soy una persona muy feliz, me imagino que ella también. ¿Cuál es un supuesto de Ryu? Que su esposa ha sido fiel, está casado, que su esposa tiene emociones o que Ryu Kondo es una persona. Ok, em, la C, ¿Por qué? porque dice, ¿cuál de las siguientes opciones expresa un supuesto de Ryu? O sea, como una suposición. Ajá. Él supone que su esposa tiene emociones, por lo que él afirma que, o sea, supone que ella también se siente feliz. Y efectivamente la respuesta sería la C. Supone que su esposa también sería feliz porque cree que tiene emociones. Ahora, Ryu Kondo está casado desde hace 10 años, está soltero desde hace 10 años, encontró el amor después de 35 años o encontró el amor antes de los 35 años. ¿Qué se concluye del fragmento anterior? Entonces nos está diciendo en este caso. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y amor. ¿Qué se concluye? Que él encontró el amor después de los 35 años. Ya voy para allá. ¿Qué se concluye? ¿Que Ryu Kondo está casado desde hace 10 años? No. Claro que a día de hoy ya hubiera pasado 10 años, ¿no? Pero no. Dice hace poco más de 10 años. Cuando dice hace poco más de 10 años, ¿qué hace referencia? ¿Está soltero desde hace 10 años? Tampoco. ¿Ryu Kondo encontró el amor después de los 35 o encontró el amor antes de los 35? ¿Y la respuesta cuál es? Espérame, que me confundí. ¿Cuál dijiste? Discúlpame. La C. Ryu Kondo encontró el amor después de los 35, es decir, después de haber cumplido 35 o antes de los 35. Tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria, hace poco más de 10 años. Pero mira que aquí, por ejemplo, nos está diciendo, hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y amor. Entonces sería antes de los 35. Si te das cuenta, porque dice hace poco más de 10 años. Entonces, si está esto de aquí, significa que no encontró el amor después de los 35, sino antes de los 35. La respuesta entonces sería la D, que encontró el amor antes de los 35 años. No sé si se entiende. Sí, Dale. Sí, porque justamente si dice que hace poco más de 10 años, pues significa que era antes. Antes de
eh, los 35, ¿no? Me imagino que de pronto conoció el programa a los 25, se enamoró a los 28, lo pensó y se casó a los 30, pues puede ser así. Listo. Sí, 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 sí.